Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poder saludarlos nuevamente. Y este día vamos a ver la clase de Biblia en la lección número 13. Así que tengan su libro y su lápiz listo para que puedan ir contestando de un solo las hojas de trabajo. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos dé su gracia. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y cada día podemos ver tus misericordias, como dice tu palabra, que son nuevas cada mañana. Venimos delante de ti para que puedas primeramente abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que esta palabra que tú nos mostrarás ahora pueda sembrar, Señor, ser sembrada en esta buena tierra, Señor. Háblanos a nuestras vidas, Señor, y que puedan dar fruto conforme a tu tiempo y a tu voluntad. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Les recuerdo que es la lección número 13. Bien, el tema que vamos a ver ahora se llama Llegando a ser como Jesús a través de atesorar su palabra. El verso a memorizar es 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Bien, en este momento yo les voy a pedir que imaginemos una lámpara y una bolsa que yo les he dado. Dentro de esa bolsa yo escribí algo. Pero para poder ver qué es lo que está escrito ahí, necesitamos la lámpara para alumbrar. A la hora que ustedes quieren encender la lámpara, se dan cuenta que no funciona. Entonces, ¿qué creen que necesitan? Exacto, unas baterías. Pero en lugar de darles baterías, yo les doy una servilleta y les digo que metan la servilleta adentro de la lámpara. La pregunta es, ¿creen que la linterna funcionará ahora? No. ¿Por qué no? ¿Qué necesita para que la linterna funcione? Algunas cosas están hechas para estar juntas a fin de realizar cierta tarea. Una linterna necesita de baterías para funcionar. Servilletas u otros sustitutos no funcionarían. En las 2 lecciones anteriores aprendimos acerca de la santificación. En la santificación, los cristianos, personas que están confiando solo en Jesús para su salvación, crecen y se hacen más y se deshacen más y más del pecado en sus vidas y llegan a ser más como Jesús. Los cristianos deben ocuparse en su santificación, pero también aprendimos que los cristianos no pueden llegar a ser como Jesús a través de sus propios esfuerzos. Ellos necesitan las herramientas apropiadas para ocuparse correctamente de su salvación. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13b. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo. De acuerdo a este versículo, ¿qué herramienta necesita un cristiano para ser santificado y llegar a ser más como Jesús? Sí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y vive dentro de cada cristiano. Da poder a los cristianos. Él da a los hijos de Dios el deseo y de crecer en su salvación el poder para hacerlo. Pero el Espíritu Santo no es la única herramienta que los cristianos necesitan. Él vive en los cristianos a fin de actuar junto con algo más. ¿Pero qué podría ser eso? Veamos en 2 de Tesalonicenses 2:13b. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Esta palabra es una pista de que hay algo que actúa con el Espíritu Santo en la santificación de un cristiano. De acuerdo a este versículo, ¿qué actúa junto con el Espíritu Santo? Y es la fe. ¿La fe en qué? En la verdad de la palabra de Dios. Ahora veamos en Juan 17,
Pero ¿qué es la verdad? Para saber qué es la verdad exactamente, vamos a ver en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En este versículo, Jesús estaba orando por sus seguidores, los cristianos. Él estaba pidiendo a Dios, el Padre, que santificara a los cristianos ¿en qué? En la verdad. Ahora veamos, ¿a qué se refería Jesús con la verdad? Para esto yo les traigo otro ejemplo. ¿Recuerdan la linterna? Bien, en esta parte es donde la linterna lleva las baterías. Yo ya le coloqué la batería, así que ahora la vamos a unir con la otra parte. Pero a diferencia, vamos a suponer que la batería es el Espíritu Santo, pero que la otra parte es la palabra. Entonces, ellas juntas, ¿qué es lo que va a suceder? Ya con la linterna, teniendo las baterías, que es el Espíritu Santo, y la enroscamos con la otra parte, que es la palabra de Dios, lo que va a suceder es que esta, miren, va a alumbrar. Ahora la pregunta es, ¿cómo trabajan juntos el Espíritu Santo y la Biblia para hacer a los cristianos más y más como Jesús? ¿Trabajan juntos para alumbrar algo? Bien, veamos. Recordemos la bolsa de papel que yo les traje y vamos a poner la linterna ya con las baterías, uniendo al Espíritu Santo con la palabra de Dios, y tenemos que esta nos va a alumbrar dentro de la bolsa y vamos a poder descubrir la palabra, la cual es Jesús. En la santificación, los cristianos son llamados a llegar a ser más y más como Jesús. Somos llamados a imitar a nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones, a ser justos y santos como Jesús. Pero ahora veamos, ¿puedes imitar a Jesús sin conocerlo ni poder verlo? Esa es una pregunta. Esa es la razón por la que Dios da a sus hijos el Espíritu Santo y la Biblia, para mostrarnos a Jesús, para que nosotros veamos cuán bueno, santo y justo es Él. Y entonces le vamos a ¿qué? Imitar. En la lección anterior aprendimos que el Espíritu Santo vive dentro de cada cristiano. Él siempre está ahí, Él nunca se va. El Espíritu más la palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero, ¿qué de la palabra de Dios? Deberíamos simplemente llevar una Biblia por todos lados todo el día y tal vez ponerla sobre nuestra cabeza, la palabra, ¿verdad? Ponerla sobre nuestra cabeza, y entonces el Espíritu Santo causará que la palabra de alguna manera rebose hacia nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué deben hacer los cristianos con la palabra de Dios? Y para eso vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pensemos por un momento. ¿Qué es lo primero que este versículo nos está diciendo acerca de las escrituras? ¿Qué es lo primero que nos está diciendo? La escritura nos está diciendo que la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, ¿pero qué significa esto? Significa que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Luego este versículo nos dice 4 maneras en las que la palabra de Dios debe ser usada. Y vamos a ver, ¿puedes encontrar esas 4 maneras en el versículo 16? Prestemos atención a esta parte porque aquí vamos a complementar la primera parte del libro, de la lección que estamos trabajando. Entonces, la primera es enseñar para reprender, corregir e instruir en justicia. Estas son las 4 palabras que ustedes van a colocar en los espacios que tienen en el libro. Ahora, vamos a desglosar parte por parte y es lo que ustedes van a ir complementando en el libro. Así que presten mucha atención a lo siguiente.
Y comenzamos con enseñar, que es la primera parte que tienen en el libro. Los cristianos necesitan la palabra de Dios a fin de que se les pueda enseñar ¿qué? ¿Qué les pueden enseñar? Lo que es la verdad. Eso van a poner en el libro, en esa parte, a fin de que se les pueda enseñar lo que es la verdad. Por ejemplo, ¿puede alguien pensar en un versículo de la Biblia que nos enseña algo verdadero acerca de Jesús? Yo pensé en este versículo, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era de Dios. Esa es la verdad que nos muestran las escrituras acerca de Dios. Pero, ¿conoces un versículo que nos enseñe la verdad acerca de cómo una persona puede ser salvo? Piensen. A mí se me viene este a la mente. Juan 14:16. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esta es una verdad que nos muestra que Jesús es el único camino para que nosotros podamos llegar a ser sus hijos. Bien, esto es lo que van a poner en la primera parte del libro. Vamos a la segunda, que es reprender. ¿Qué significa la palabra reprender? Reprender es lo que está mal. Pero en sí, ¿qué significa? Condenarte o convencerte. ¿De qué? De pecado y de lo que estás haciendo mal. La palabra de Dios es útil para mostrarnos nuestros malos pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Puedes pensar en algún versículo que haya sido útil para convencerte de pecado? Ajá. Bien. A mí se me vino este a la mente, que es Apocalipsis 2:4, y dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Muchas veces en todos los afanes de la vida, a mí se me olvida por un momento de que Jesucristo debe de ser mi primer amor. Entonces este capítulo, este versículo me recuerda de que yo no debo de olvidarme de Él, de que Dios debe de ser mi primer amor, ¿verdad? Entonces esa es la parte número ¿qué? 3, 2. Ahora vamos con la número 3, número 3, y vamos con la número 4, que es corregir. La palabra de Dios no solo nos convence de pecado, ¿verdad? Sino que también nos muestra cómo corregir ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a corregir? Lo que está mal, o sea, corregir el problema. Por ejemplo, yo les traigo acá 2 hermanos que estaban peleando. Resulta que Anita le quitó un juguete a Juancito y estaban enojados y peleando, y la mamá ahí tratando de ¿qué? De ver que no pelearan más. Ahora, ¿pueden pensar ustedes en un versículo que le pueda ayudar a Anita con este problema y a Juan? A mí se me ocurre Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, Anita debe de ser como amable con su hermano, pedirle prestado el juguete en lugar de arrebatárselo. Y Juancito pues debe de perdonar, ¿verdad? Como Anita no hizo bien, debe de pedir perdón y Juancito perdonarlo. De esta forma, hay un cambio en sus corazones. Van viendo cómo la palabra de Dios nos ilumina el camino, qué debemos de hacer y cómo debemos actuar en diferentes circunstancias. Bien, ahora vamos con el último, que es instruir en justicia. Para eso yo les traigo un ejemplo. Y tenemos aquí a un pitufo lavándose los dientes. Y yo les traigo una pregunta. ¿Qué significa instruir? ¿Nos han instruido alguna vez? Y después que hemos visto el pitufo, aquí viene la pregunta. ¿Qué edad tenías cuando tus padres te instruyeron sobre cómo cepillar tus dientes? Yo la verdad ya no lo recuerdo, pero ahora les digo, cuando ustedes eran pequeños entendían lo que eran las caries dentales y la importancia de cepillarse los dientes, ¿verdad que no? Pero aún así sus padres los hacían cepillarse los dientes de tal modo que ahora ustedes tienen un buen hábito y se lavan los dientes después de cada comida y antes de dormir. De manera similar, la palabra de Dios es útil para formar buenos hábitos y nos instruye para tener estos hábitos. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer según Efesios 6:1? ¿Recuerdan lo que dice? Hijos, obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Esto nos instruye en la justicia. ¿Qué deberíamos hacer como un buen hábito?
que nos dice en Salmo 119:11. Debemos de guardar la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestros corazones. Ahora, guardando la palabra de Dios, según Efesios 6:13, dice que nos ponemos una armadura, lo cual nos ayudará a obedecer. Ahora, yo traigo nuevamente la linterna, ya con el Espíritu Santo y la palabra. Pero esta vez yo les quiero decir, ¿en dónde quedarían el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Dónde deben de colocarse estas piezas? Veamos lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Si ustedes se dan cuenta, este texto bíblico nos ha servido para todo. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, dice el versículo 17. Ahora, ¿cuáles son las 4 cosas para las cuales la palabra de Dios es importante en la vida de un cristiano? Y es enseñar en lo que es verdad, reprender lo que está mal, corregir lo que está mal e instruir en justicia. ¿Y para qué nos equipa la palabra de Dios? Para hacer toda buena obra. Bien, Dios espera que todos sus hijos, todos los que están confiando en Jesús para su salvación, crezcan y lleguen a ser como Jesús en verdad y en justicia. Que ustedes puedan crecer en verdad y en justicia. Pero Dios sabe que no podemos hacer esto sin su ayuda. Así que Dios ha dado a sus hijos el Espíritu Santo y su palabra. Muy bien, necesitamos al Espíritu Santo y leer la palabra de Dios para que podamos nosotros crecer en verdad y en justicia. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para que podamos orar y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres tú quien nos instruye con tu palabra y quien nos enseña y nos ilumina qué debemos hacer. Te pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder crecer en verdad, Señor, y aprender a ser justos como tú lo eres. Amén y amén. Muy bien, esta es la palabra de ahora. Espero que hayan prestado mucha atención y que hayan podido entender. Recuerden que todo lo que van a hacer en el libro yo ya se lo di y toman la captura y me lo envían. Dios les bendiga, los quiero mucho.